En el principio, cuando el universo aún cantaba su primera sinfonía, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. No fue un gesto apresurado, sino una obra de amor y propósito. Con sus manos eternas moldeó el cuerpo de Adán, y luego, inclinándose, sopló en su nariz aliento de vida. Así, el polvo se convirtió en alma viviente, y el hombre abrió los ojos por primera vez. Los colores del Edén brillaban ante él. Árboles frondosos, aguas puras, animales de toda especie. Todo era armonía. El aire estaba lleno del perfume de las flores y del eco suave de la presencia de Dios. Y en medio de aquel jardín perfecto, Adán caminaba con el Creador. No conocía el miedo, ni la muerte, ni la soledad. Pero en el corazón de Dios latía una verdad profunda. No es bueno que el hombre esté solo, no porque Adán estuviera incompleto, sino porque el amor se expresa en comunión. Así, Dios hizo caer al hombre en un sueño profundo. Mientras dormía, el Creador tomó una de sus costillas y, con el mismo cuidado con el que había formado al hombre, creó a la mujer. Cuando Adán despertó, la vio, y su alma vibró. «Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne», exclamó. Eva, la primera mujer, no fue tomada de la tierra, sino de su costado para que fueran uno, iguales en valor, distintos en esencia. Juntos, caminaron entre los árboles del Edén, bajo la luz de un cielo que aún no conocía el pecado. El Edén no era solo belleza, era un templo sagrado donde Dios hablaba con el hombre. Cada día, Adán y Eva escuchaban su voz en la brisa, aprendían los secretos de la creación y recibían con gozo el regalo de la vida. No conocían vergüenza ni temor, porque estaban cubiertos por la inocencia. Dios les había dado dominio sobre todo, las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar. Todo estaba bajo su cuidado. Y en medio del jardín se alzaban dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. De este último, Dios les dijo claramente: «No comeréis de él, porque el día que lo hagáis, ciertamente moriréis». No era una amenaza, sino una advertencia paternal. Como un padre que cuida a sus hijos, Dios les mostraba que el amor verdadero incluye libertad y límites. Adán y Eva vivían en ese equilibrio perfecto, obediencia que no era esclavitud, libertad que no era rebelión. Pero en las sombras, alguien observaba. El adversario, el antiguo enemigo de la luz, deseaba romper esa comunión. No podía tocar el trono de Dios, pero podía tentar a su creación, y así, la serpiente se deslizó silenciosa entre los árboles, esperando su momento. Eva caminaba sola aquel día. La brisa era suave, el cielo despejado. Pero entre las hojas, una voz se levantó. «¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín?» La serpiente, más astuta que todas las bestias, no atacó con violencia, sino con duda. Eva respondió: «Podemos comer de todos menos del que está en medio del jardín. Dios dijo que no comiéramos ni lo tocáramos, para que no muramos». Entonces vino la mentira, envuelta en seducción. «No moriréis. Dios sabe que cuando comáis, se os abrirán los ojos y seréis como Él, conociendo el bien y el mal». Eva miró el fruto. Era hermoso, deseable. ¿Acaso Dios estaba ocultándoles algo? ¿Y si ser como Dios no era un error sino su destino? La semilla de la desconfianza había sido plantada, y con mano temblorosa tomó el fruto. Y comió. Luego se lo ofreció a Adán, y él también lo comió. En ese instante sus ojos se abrieron, pero no vieron gloria, sino vergüenza. Se dieron cuenta de que estaban desnudos, corrieron a cubrirse con hojas, y por primera vez, escucharon a Dios. Con miedo. «¿Dónde estás?», preguntó Dios caminando por el jardín al caer la tarde. No era un grito de juicio, sino un llamado de amor. Pero Adán y Eva se escondieron. Sabían que algo se había roto. Ya no eran inocentes. El pecado había entrado, como un veneno sutil, separándolos de la comunión con su Creador. Adán respondió: «Oí tu voz y tuve miedo porque estoy desnudo». Dios preguntó: «¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te prohibí comer?». Y el silencio fue roto por la culpa. Adán culpó a Eva: «La mujer que me diste me dio del fruto». Y Eva culpó a la serpiente: «Me engañó y comí». Así comenzó la cadena de la excusa, del alejamiento, del dolor. Dios, con el corazón herido, habló: «Maldita será la tierra por tu causa.
con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. A Eva le dijo, con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será para tu marido. Pero incluso en medio del juicio, Dios pronunció una promesa. Pondré enemistad entre la serpiente y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Era la primera profecía del Salvador que habría de venir. La esperanza nacía en medio del exilio. El Edén, una vez hogar, se volvió inaccesible. Dios colocó querubines con espadas de fuego para guardar el camino al árbol de la vida. Adán y Eva, con ropas hechas por Dios, salieron hacia un mundo diferente. Un mundo donde el trabajo sería arduo, el parto doloroso y el corazón humano inclinado al egoísmo. Pero no fueron abandonados. Dios no los maldijo a ellos, sino a la serpiente y a la tierra. Aún en su caída, seguían siendo imagen suya, y aunque el Edén se cerró, el plan de redención había comenzado. Dios no los destruyó, les dio una vida nueva, una vida más dura, pero con propósito. Eva concibió y dio a luz a Caín, luego a Abel. Sus hijos crecieron, y con ellos las consecuencias del pecado también florecieron. La muerte, antes desconocida, tocó a la familia cuando Caín mató a su hermano. El eco del Edén parecía ya un sueño lejano, pero en sus corazones aún vivía la nostalgia de la comunión perdida. Cada sacrificio, cada altar levantado por sus hijos, era una súplica al cielo, un clamor por restauración. Dios no había cerrado sus oídos, aún caminaba entre los hombres, aunque ya no como antes. Medida que los años pasaban, Adán y Eva envejecían. Su piel, antes perfecta, mostraba los rastros del tiempo. Sus ojos antes llenos de luz conocieron lágrimas, pero también conocieron la gracia, porque a pesar del pecado, Dios no los había dejado solos. Tuvieron más hijos e hijas, y un día nació Set. Eva, al mirarlo, dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel. En él vieron un nuevo comienzo, una señal de que la promesa seguía viva. De su descendencia, siglos más tarde, vendría Enoc, Noé, y finalmente, el Mesías. Adán vivió 930 años, y antes de cerrar los ojos por última vez, tal vez recordó el jardín, la voz de Dios caminando en la brisa, la perfección de aquel primer amor. Pero también supo que el Creador no había renunciado al hombre, que el plan de salvación avanzaba, lento pero seguro, y así, la historia de Adán y Eva no es solo la historia de una caída, sino el inicio de una redención, porque en la herida, Dios sembró esperanza, y en el polvo de la tierra, sopló vida.